Doy gracias a Dios porque me permite continuar con esta grabación. En el tema anterior que estuvimos hablando de Juan el Bautista, nos estábamos refiriendo a las palabras que Juan el Bautista dio a sus discípulos cuando ellos le dijeron que Jesús estaba bautizando y todos iban a él. Jesús les explicó, ya esto lo señalamos en el tema anterior, que eso estaba correcto porque Jesús era el Mesías y él era el que estaba preparando el camino de Jesús y que todos fueran a Jesús, pues estaba de acuerdo a lo que estaba correcto porque la obra que él, Juan, había venido a hacer era preparar el camino para que todos recibieran a Jesús. Vamos a repetir ahora algunas eh, declaraciones que ya leímos, solo que ahora queremos ahondar, profundizar un poquito más acerca de esto. Después que Juan dijo, a él conviene crecer y yo menguar, esa declaración que Juan dio parece que fueron las últimas declaraciones, en esta ocasión las que Juan está dando, fueron las últimas declaraciones de Juan antes de ser tomado preso. Con la misma declaración de él, que a él le convenía menguar y a Cristo crecer, poco después de esto, él fue llevado preso por Herodes. De esto vamos a tratar en el tema que continúa. Ahora, Juan comienza a decir, después de decir esto, de que a Cristo le conviene crecer y a él menguar, él dice, el que viene de arriba está por encima de todo. El que es de la tierra es terrenal y habla cosas terrenas. El que viene del cielo está sobre todos. Cuando señala el que viene de arriba, está en armonía con lo que Jesús le dijo a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Está en armonía con ese plan de la redención del cual Dios dio a conocer al hombre cuando el hombre pecó. En el plan de la redención, esto lo hemos estado repitiendo nosotros en nuestros temas muchas veces y lo repetimos ahora porque esto es lo fundamental para el ser humano, porque lo fundamental para el ser humano es que lo único que nosotros los seres humanos podemos hacer para ser salvos es aceptar el plan de la redención, que equivale a decir aceptar a Jesús y su obra mm, salvadora, su obra donde Jesús muere en expiación por salvar al hombre, porque es la única manera en que podemos ser salvos, que es por la gracia y por la obra de Dios por nosotros. Y Juan está reconociendo aquí también que la obra que él había estado haciendo había sido la obra que Dios le asignó y que él estaba puesto en las manos de Dios para cualquier cosa que tuviera con él, porque Juan confiaba en Dios. Pero señala que Cristo, al venir de arriba, él habla de las cosas celestiales porque Cristo, aunque se hizo un hombre, es Dios, que también es el creador del hombre, y lo que Jesús trae es superior a todo lo que puede traer cualquier ser humano, por encumbrado que sea. De hecho, la única persona en todo el universo
que podía salvar al ser humano de acuerdo con lo que está puesto en el plan de la redención, es Dios que creó al hombre, porque era el único que tenía vida propia. Era Dios que podía redimir a su criatura. Era el único, porque Dios tiene vida propia. Y por eso Jesús, cuando Él muere, dice, nadie me quita la vida. Yo la doy y tengo poder para tomarla. Pero vamos otra vez a las palabras de Juan. Él dice, y testifica de lo que vio y oyó, y nadie recibe su testimonio. En realidad, sí, el testimonio de Jesús fue recibido, pero fueron tan poquitas las personas que recibieron el testimonio de Dios, el testimonio que Dios mandó a través de Juan y el mismo testimonio de Jesús, que por eso la expresión como nadie le sigue. Hoy mismo, hoy en día, usted puede ir a la iglesia donde se predica la verdad y va a encontrar siempre muy pocas personas. Y el diablo tratando de poner su parte para que entre esas personas hayan pleitos y luchas, para que así se deshonre el nombre de Dios. La entrada a la iglesia es gratis, casi nadie va. La entrada a los famosos hay que pagarla con creces y son miles y miles los que van. A cualquier cosa se reúnen las multitudes, pero para escuchar de Dios, qué difícil es. Y en comparación con los habitantes del mundo, los que siguen a Dios, los que seguimos a Dios en comparación como ellos, es como si nadie fuera, porque no hay comparación entre los que siguen el pecado, los que siguen al mundo y los que siguen a Dios. Con el mismo Jesús pasó esto. Y así pasará, pero a lo largo de todo el tiempo, desde que Dios creó el mundo, desde Adán, desde Abel, que fue primero que murió siendo fiel a Dios, hasta que Cristo venga y levante a su pueblo, entonces se verá que esos poquitos han sido una muchedumbre inmensa. Se presenta en la Biblia como una gran muchedumbre y seremos los redimidos de Dios. Siguen las palabras de Juan. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que acepta el testimonio de Jesús significa o acepta que cree que Dios es veraz, porque Dios prometió dar su Hijo. En el sistema de sacrificio se hablaba de esto. Y Dios dio a su Hijo que vino como el Cordero para salvar a la humanidad. Y dice la Biblia que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios es veraz y cumplió su palabra y su Hijo vino para salvar a la humanidad. Porque el enviado de Dios habla las palabras de Dios. A él Dios le da el Espíritu sin medida. En realidad, Cristo como Dios no necesitaba el Espíritu Santo porque el Padre, Él, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Pero Cristo vino como un ser humano. Él no podía hacer una obra que un ser humano no pudiera hacer dejándose dirigir por Dios. Por lo tanto, Jesús humano recibe el Espíritu Santo cuando se bautiza. Y por eso el Cristo es el que está ungido por el Espíritu Santo para la obra que Cristo iba a hacer en la tierra. Porque la obra de Cristo en la tierra fue hecha siempre a través del Padre y el medio a través del Espíritu Santo. Así los seguidores de Dios, la obra que nosotros podemos hacer es cuando dejamos que el Espíritu Santo sea el que guíe nuestra vida. Por eso es tan importante que nosotros tengamos una plena comprensión
de la obra que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo tienen para hacer para la redención del ser humano, para la salvación de la raza que ha sido condenada a la muerte. Y Dios le da el Espíritu Santo sin medida, significa que van a trabajar juntos. Dios también da a sus seguidores el Espíritu Santo. Cuando los seguidores de Dios, los seguidores de Jesús, nos dejamos guiar por Él y el que nos enseña todas las cosas y el que nos guía es el Espíritu Santo. Nosotros vamos a ser vencedores contra el pecado y contra todo el mal. Dice el texto, el Padre ama al Hijo y entregó todas las cosas en su mano. El Padre ama al Hijo. Esto nos recuerda que cuando Jesús fue bautizado y salió del agua, se escuchó la voz de Dios que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual estoy contento o siento complacencia. Y el sello de la divinidad vino porque el Espíritu Santo en forma de paloma vino y se posó sobre Jesús. Ahí estaba Dios el Padre, Dios el Hijo dando su vida, viniendo a dar su vida para salvar al hombre, y Dios el Espíritu Santo, que es el que nos hace comprender, entender todas estas cosas, el que nos enseña todas las cosas. Por eso la obra de cada uno de ellos es importante en la redención de nosotros los seres humanos. Y nuestra sabiduría y nuestra seguridad está en confiar y en creer en la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que se ha hecho y se hace en favor de nuestra salvación. Dios ama a su Hijo, sin embargo lo da para que venga a esta tierra a enfrentarse con Satanás. Jesús pudo haber sido vencido, vino a una lucha real, pero Dios nos amó tanto, Dios el Padre nos amó tanto, Cristo nos amó tanto, el Espíritu Santo nos amó tanto y nos ama tanto que estuvieron dispuestos a correr el riesgo. Y eso es lo que ha hecho posible que nosotros podamos ser victoriosos, podamos ser rescatados. Y todo esto se debe a la obra de amor que Dios ha hecho para salvar al ser humano. Por eso los seres humanos tenemos como prioridad principal amarle a Él, a nuestro Dios, con todas nuestras fuerzas y sobre todas las cosas. Y amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos, porque así es como Dios nos amó a nosotros. Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. La vida eterna, la seguridad de la salvación está en creer en Cristo. Fuera de Cristo no hay vida eterna. Y esto nos enseña una vez más algo que ya he dicho, que he repetido y que voy a repetir ahora. Solamente la vida eterna está en Cristo y en los seres humanos en que tengamos a Cristo. En nosotros mismos no tenemos vida eterna. Nosotros no somos Dios que tenemos vida eterna. Nosotros llegamos a ser un alma. Cuando el cuerpo que Dios creó se junta con la vida que Dios da, entonces viene el alma viviente, pensante, que siente. Esa alma que Dios nos da, pero el pecado nos trajo la muerte. No es verdad que vamos a ser que somos inmortales porque el cuerpo es la cárcel.
y el alma es inmortal y va a vivir para siempre. El único inmortal es Dios. El ser humano no tiene vida incondicional en él. El alma que peca muere. Y Dios dio a su Hijo para que si creemos en el Hijo, podamos vencer el mal y podamos no perecer para siempre, sino tener la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. Nuestra vida no está inherente dentro de nosotros. Nuestra vida está en creer en Jesús, en creer en el Hijo. Pero el que no cree al Hijo no tendrá vida y la ira de Dios estará sobre él. ¿Saben por qué? Porque la ira de Dios se manifiesta contra el pecado. Dios odia al pecado y el pecado va a ser destruido por el fuego. Cuando una persona no tiene al Hijo porque no lo acepta, significa que permanece en su pecado. Y como que la ira de Dios está contra el pecado, entonces esa persona llena de pecado también va a ser destruida junto con Satanás por el fuego. Permanecer separado de Dios por elección propia significa que nosotros vamos a ser destruidos cuando Dios destruya al pecado. Dios ama al pecador, por eso dio a su Hijo para que al tener al Hijo tengamos la vida. Dios odia al pecado, por eso el que no acepta al Hijo, el que no sigue al Hijo, el que no entrega su vida al Hijo, va a ser destruido con el pecado para siempre. Hasta aquí llegamos con nuestro tema. En el próximo vamos a seguir hablando de Juan en el momento en que lo arrestan. Si te parece que este tema está útil para ayudar a alguien, compártelo. Nos vemos en nuestro próximo tema.